Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Perú. Este jueves está previsto que inicie el ingreso de tropas de Estados Unidos al país con el porte de armas de guerra por autorización del Congreso Nacional. Sucede en un contexto de reinicio de protestas contra Dina Boluarte y la denuncia de impunidad por crímenes de Estado. Analizamos los peligros que esta presencia reviste para nuestra América Latina. En Noticia Chile, las empresas privadas de salud deben acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia por hacer cobros excesivos a sus usuarios a través de un modelo discriminatorio en el que las mujeres en embarazo pagaban más que los hombres. Lo exigen sus afiliados y este jueves lo recordó el presidente Boric en su discurso de segundo año de gobierno. ¿Retórica o voluntad del Ejecutivo? Lo analizamos. En Noticia Argentina, un avión usado en los vuelos de la muerte durante la dictadura de Videla fue hallado en Estados Unidos y será repatriado al país suramericano el próximo sábado. Desde esa aeronave en 1977 fueron arrojados con vida al mar 12 personas, entre ellas varias madres de Plaza de Mayo. Se trata de un proceso de memoria que destacamos. En Noticia que así inicia. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, este jueves está previsto que ingresen más de 1.000 efectivos militares de Estados Unidos, autorizados por el gobierno de Dina Boluarte bajo el argumento de entrenar a fuerzas locales. Movimientos sociales rechazan la reciente autorización del régimen de Boluarte, que también ha sido pasado por el Congreso. Vamos a verlo. El gobierno peruano autorizó el ingreso de más de 1.000 militares de Estados Unidos al territorio. Medios aéreos, medios náuticos y armamentos. Fusiles, pistolas, cañones cortos, ametralladoras, lanzagranadas, morteros y escopetas para llevar a cabo actividades de cooperación y entrenamiento. De acuerdo a las resoluciones publicadas en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, los miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas desarrollarán operaciones especiales con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta, las Fuerzas Especiales Conjuntas, las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra, el Grupo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas y la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. Asimismo, los militares estadounidenses llegarán en varios grupos y en distintas fechas, desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2023. Los entrenamientos se distribuirán en las siguientes regiones de la nación: Loreto, frontera con Colombia y Ecuador; Ucayali, fronterizo con Brasil; la provincia de Cusco, cercana a Bolivia; y Lima, con acceso al mar Pacífico. Además estarán en Callao, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Varios de estos territorios son ricos en oro, hierro, plomo y zinc. La misiva fue aprobada por legisladores de extrema derecha y centro en el Congreso. Organizaciones sociales y políticas de izquierda rechazaron la autorización del régimen de Dina Boluarte, pues consideran que socava la soberanía nacional, amenaza áreas limítrofes de gobiernos progresistas como Bolivia y Colombia, al igual que la entrega al capital extranjero de litio y otros recursos. Esto ocurre en medio de una oleada de protestas y paros regionales que exigen la dimisión de la presidenta designada, Dina Boluarte, además del fallecimiento de al menos 67 personas como resultado de la represión en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Ayacucho y Apurímac. Allí está el contexto necesario para comprender este ingreso previsto para este 1 de junio a territorio peruano. ¿Qué se sabe al respecto? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Lima, Ramiro Angulo. Ramiro, adelante, buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches. En efecto, como se ha venido informando, cerca de 1.000 militares armados de Estados Unidos ingresarán al Perú a partir de hoy hasta el 31 de diciembre
de este año. Según la resolución legislativa que autoriza esto, ellos ingresan para apoyar, brindar asistencia y entrenamiento a miembros de las Fuerzas Armadas, así como de la Policía Nacional. Sin embargo, esto ha generado cierta preocupación entre líderes de la izquierda política y organizaciones sociales, pese a que estos entrenamientos se vienen realizando desde hace años en el Perú, debido a que estamos en un contexto en el que se han anunciado nuevas movilizaciones y protestas en contra del gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte para mediados de este mes y para el 19 de julio en adelante. Por ejemplo, el subsecretario del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, Arturo Ayala, ha considerado que esto revela el interés de los Estados Unidos por agua y minerales estratégicos, de carácter estratégicos para la región. Hay que recordar que cuando Pedro Castillo fue destituido, la Embajada de los Estados Unidos apoyó la decisión del Congreso de la República de destituirlo, y la embajadora norteamericana en el Perú, Lisa Quina, sostuvo una reunión con la presidenta designada Dina Boluarte, mostrándole el respaldo a su gobierno. Por otro lado, el ex canciller del ex presidente Pedro Castillo, Héctor Béjar, ha considerado de que el Perú se convertiría en una amenaza con esta presencia militar para países limítrofes como Bolivia y Colombia, que buscan implementar políticas progresistas en esta región. Hay que añadir también de que esta presencia militar se dirigirá a 14 departamentos del Perú, entre estos Ayacucho, Apurímac, Lima, en donde hubo fuerte represión en los últimos meses, lamentables muertes, y en donde también hay alta conflictividad social por los diversos proyectos de extracción. Diversos informes de la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, han señalado que en el Perú se hizo uso excesivo de la fuerza, de que hubo graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, según han informado los representantes de las organizaciones sociales, estos hechos no los amilanarán y continuarán con estas protestas, exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la República y una asamblea constituyente para que se redacte una nueva constitución, Tatiana. Pues pendientes de este escenario, nos hablabas de las zonas a donde llegan a partir de este jueves, como está previsto, estas tropas norteamericanas, y también tiene mucho que ver con las zonas limítrofes con países como Bolivia, Ecuador y Colombia. Gracias por esa información. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Ricardo Soberón, es abogado, experto en derechos humanos, especialista en temas de narcotráfico, ex-SAR antidrogas del Perú, nos acompaña desde Lima. Abogado, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Tatiana, aquí a las órdenes. Muchísimas gracias. Abogado, ¿cuál es su primera visión acerca del momento? Justamente si lo ponemos en este contexto convulso que vive el Perú, la llegada de estas tropas norteamericanas. La evaluación que hacemos es que es altamente inconveniente e inoportuna. En primerísimo lugar, por lo delicado de la situación política y social que vive el país. Recordemos que la aprobación para este ingreso proviene de un Congreso deslegitimado, con un más del 90% de desaprobación nacional, y por un gobierno que tiene los mismos problemas de origen. En ese sentido, nos queda una enorme confusión a los que seguimos la política exterior de los Estados Unidos. ¿Cuál es la prioridad del presidente Biden? ¿Fortalecer el sistema democrático en América del Sur o más bien mantener la agenda de sus organismos de seguridad y de defensa, como lo que representa esta operación Centinela Resuelto, que va a tener una duración de 3 meses, involucra a 1.100 efectivos, armamento pesado como aviones de guerra a 10. El Perú va a involucrar a 4 aviones de combate. En fin, como lo dicen los objetivos de esta operación, pretende entrenamiento en operaciones de combate y en emergencias derivadas de desastres nacionales. La verdad que nos deja una gran duda cuál es el criterio, el objetivo de esta operación. Abogado, uno se pregunta
hilando sin duda más acerca del momento en que asume Dina Boluarte las riendas del país, el encuentro que sostiene con la embajadora de Estados Unidos en Perú, el respaldo que se le da por parte de la embajada, si era parte ahora de probablemente un pago que lleguen estas tropas a la nación, tratando de encontrar más razones de una situación tan peligrosa a la que yo le voy a preguntar, por supuesto, por nuestra América Latina. La verdad que sí, uno encuentra suficientes elementos para considerar que en este tipo de tratativas hay un quid pro quo. Cuando ejercí la función de SAR antidrogas durante la administración Castillo, fui testigo de esas enormes inconsecuencias de parte de la administración norteamericana, que había tomado la decisión de retirar fondos de asistencia para el desarrollo alternativo. En mi viaje a Washington en el mes de noviembre del año 22, fuimos porque necesitábamos equipos de última generación y no helicópteros de la guerra de Vietnam que nos permitan operar en la lucha contra el crimen organizado que se encuentra adentrado en la Amazonía. No solamente no se ha hecho caso a ese pedido legítimo que hacemos como país productor de la materia prima al país que mayormente consume cocaína en el mundo, que son los Estados Unidos. Sin embargo, lo que nos trae ahora a la agenda es una operación absolutamente inconveniente, un día después que el presidente Lula ha estado con los 10 mandatarios sudamericanos hablando de la necesidad de una doctrina sudamericana de defensa y seguridad, luego de haber ejercido Estados Unidos una enorme presión en varios países de la región para que le suministren armamento para alimentar la guerra en Europa del Este. En fin, bajo cualquier criterio, esta operación es muy sensible, es muy riesgosa, confusa en su característica y en su composición. Y aleja además esta proclama de América del Sur, de nuestra América Latina, un territorio de paz, libre además de cualquier conflicto armado a nivel internacional. Actualmente el único conflicto armado interno que pervive lamentablemente por décadas es el colombiano, así que esto va en contra de ese anhelo de paz de nuestra región, tanto de CELAC como de UNASUR, que justamente el pasado lunes se recordaba en esta cumbre de presidentes de Sudamérica. Yo tomo las palabras de la jefa del Comando Sur, la general Richardson, quien había sostenido ante el Congreso el hecho de que América del Sur era una región estratégica por sus recursos naturales. Recordemos cuál es el rol que tiene la Amazonía sudamericana para enfrentar el cambio climático. Eso lo ha dicho el presidente Lula, el presidente Petro y otros mandatarios sudamericanos. Entonces, el hecho de que un gobierno tan aislado y deslegitimado a nivel internacional como es el de la señora Boluarte haga esta invitación, que además hemos encontrado nosotros que no es una petición del gobierno peruano. Las dos resoluciones que aprueba el Congreso de la República provienen de sendas notas diplomáticas provenientes de la Embajada de los Estados Unidos en Lima. Así es que la supuesta necesidad cooperativa no es tal, sino que es una respuesta inmediata, automática, a la petición del Comando Sur norteamericano. Así que sí hay elementos para pensar que esto puede generar un verdadero problema sobre nuestra América Latina, porque en las zonas en donde van a desplazarse además, abogado Soberón, están Colombia, está Bolivia, está Ecuador y está Brasil. Sin duda, es un equidistante a todo el territorio amazónico sudamericano, pero además en la planificación que han hecho, esta planificación empezó en el mes de enero en la ciudad de Tucson, en Texas, y allí asistieron oficiales de la Fuerza Aérea Peruana. No ha tomado en cuenta el propio timing de la situación política peruana. Como bien lo ha señalado Tatiana, este puede ser un factor que detone de forma mucho más rápida procesos sociales que por el momento todavía no tenían
no habían cuajado de la manera como ocurrió en el mes de diciembre del año pasado y enero de este año, con el lamentable saldo de 67 muertos, atribuidos gran parte a miembros de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas que el Comando Sur va a cooperar y va a trabajar en estos 3 meses. Quiere decir entonces, si volvemos al plano interno, que las Fuerzas Armadas peruanas no necesitan el entrenamiento por parte de estos militares norteamericanos, ya lo tienen. En primer lugar, esas son decisiones que deben de responder a necesidades país, no a necesidades de notas diplomáticas provenientes del exterior. En segundo lugar, nosotros participamos de otros procesos de cooperación con fuerzas aéreas sudamericanas, autónomas e independientes. En el mes de mayo se realizó un evento de esta naturaleza en Lima. Entonces, no necesitamos ese tipo de ejercicios que tienen un componente geoestratégico que escapa por lejos a las necesidades del gobierno y del Estado peruanos. Y a esto además, abogado Soberón, le sumo la preocupación que hay por parte de movimientos sociales cuando se anuncia que ya dentro de muy pocos días comienza este nuevo trasegar del Perú profundo hasta Lima, en la toma de Lima, recordando lo que sucedió hace ya un par de meses, una vez se le da el golpe de Estado al presidente Pedro Castillo. ¿Qué peligrosidad reviste esto? ¿Puede incluso llegar a pensarse que esas tropas estén detrás, lo cual sería una absoluta injerencia aún mucho mayor detrás de la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles? La experiencia, porque este es un ejercicio de que viene de hace varios años, diversos gobiernos peruanos lo han hecho, toman mucho cuidado en términos de inmunidad diplomática los efectivos para no verse involucrado en espacios o escenarios sociales riesgosos. Sin embargo, no deja de ser un elemento que como combustible puede detonar de manera más efervescente, más fuerte, la legítima protesta social que ejerce la población peruana contra un gobierno absolutamente desacreditado, aislado y que no tiene capacidad para darle estabilidad al país como es el que representa la señora Boluarte. Es decir, que sí puede llamar de hecho a una amenaza, por lo menos por ahora, de carácter simbólico, pero con esta presencia hay que esperar en qué momento llegan. Reiteramos, es a partir de hoy, de acuerdo a las autoridades peruanas, el intento de la desmovilización, de la movilización social en el país que se viene de nuevo. Esperemos que no hayan incidentes de ningún tipo. Entiendo que los ejercicios se realizan en instalaciones militares y en gran parte corresponden a operaciones aéreas de asistencia humanitaria y de operaciones de combate. Así es que en ese sentido, lo que espero es que no ocurran este tipo de cosas y que más bien sea motivo para que dentro de este gobierno y dentro de las entidades castrenses que participan de esas operaciones sepan que no necesitamos de un actor externo que nos defina cuáles y cómo deben de ser las prioridades que las Fuerzas Armadas del Perú tienen para enfrentar sus amenazas. De hecho, Tatiana, te señalo que nosotros hace mucho tiempo estamos queriendo interceptar avionetas sospechosas de llevar cocaína. Tenemos una legislación doméstica que nos autoriza como Estado a ejercer ese tipo de trabajo y sin embargo Estados Unidos ha venido rechazando permanentemente la posibilidad de usar información procedente de su tecnología para este efecto. Recordemos que el año 2001 ocurrió un incidente con la muerte de una familia norteamericana como consecuencia de esta interdicción. Sí, es cierto que pasó ello, pero en estos momentos el narcotráfico internacional tiene instaladas en el Perú no menos de 500 pistas clandestinas en la Amazonía peruana.
y la Fuerza Aérea del Perú no tiene los medios ni las capacidades para derribar esas avionetas. Yo creo que ese sería una forma de entrenamiento mucho más operativo, más efectivo y eficiente. Pero aquí entonces iríamos a un asunto de fondo, abogado Soberón, y es el fracaso de la lucha antinarcóticos, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado en nuestra América Latina, que ha impuesto desde hace décadas el gobierno de Estados Unidos, si son republicanos o demócratas. En su política exterior ha sido lo mismo, y cuando se intenta por parte de algunos países plantear el debate de este fracaso, Estados Unidos pues no da un paso adelante, lo cual indica que entonces quieren mantenerlo. Mire, soy víctima testimonial de ese fracaso. Durante el año de gestión, la presión que sufrimos de parte de la Embajada de los Estados Unidos para mantener una erradicación de cultivos que lo único que hace es empujar al narcotráfico más adentro de la Amazonía. Nosotros lo que planteábamos era una idea totalmente distinta, un pacto social ciudadano con los cocaleros, una erradicación focalizada y sostenible que no fue entendida acá en Lima, en la embajada en Lima, porque cuando fuimos a Washington sí nos entendieron y dieron luces de saber que estaban interesados en ello. Así es que sí es parte de las inconsistencias que encontramos en la forma como Washington se relaciona con países sudamericanos. Muy grave todo esto, con sus palabras. Además recuerdo también parte del problema de otros países suramericanos en donde no se encuentra solución cuando esto se plantea, como es el caso de Colombia. Abogado Soberón, muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la entrevista. A usted muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, las empresas privadas de salud deben acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia por hacer cobros excesivos a sus usuarios a través de un modelo discriminatorio, en el que, por ejemplo, mujeres en embarazo pagaban más que los hombres. Lo exigen sus afiliados. Este jueves lo recordó el presidente Boric en su discurso de segundo año de gobierno. ¿Retórica o voluntad del Ejecutivo? Vamos a analizarlo al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Chile, en su discurso a 2 años de gobierno, el presidente Gabriel Boric pidió a la Corte Suprema que ajuste una propuesta de ley a las instituciones de salud privadas, conocidas como ISAPRES, para que cumplan con la millonaria devolución de dinero a sus afiliados, producto de cobros excesivos durante varios años. Vamos a ver los detalles. El presidente chileno, Gabriel Boric, manifestó que su administración estaría dispuesta a determinar soluciones y alternativas que permitan cumplir y respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, emitido en noviembre de 2022, en el que obliga a las aseguradoras de salud privada a restituir cobros excesivos implementados a sus usuarios desde 2019. Las ISAPRES, como todos sabemos, han sido condenadas por la justicia de la Corte Suprema a devolver los cobros excesivos que realizaron a sus usuarios durante años. Como he señalado antes, nuestro gobierno está abierto a buscar las mejores soluciones y alternativas que permitan cumplir y respetar el fallo de la Corte de manera responsable y que no ponga en riesgo las prestaciones a estas miles de familias. Podemos mejorar la ley. La actual ley además plantea brindarle facultades a la Superintendencia de Salud para implementar las sentencias de la Corte Suprema. El alto tribunal acusó a las ISAPRES de instaurar un modelo discriminatorio que afecta directamente a mujeres en edad fértil,
adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Durante décadas, las aseguradoras privadas definieron el precio base de sus planes de salud a través de unas tablas de factores de riesgo que variaban de acuerdo a componentes como género y edad. Por ejemplo, las mujeres pagaban más que los hombres. La nueva reforma entonces buscaría ajustar los precios en las tablas de factores de riesgo. Un total de $1.400 millones es el monto que las empresas de salud privada deben devolver a los afiliados por exceso de cobros en un plazo de 6 meses. Un millonario reembolso que no se ha cumplido. Las ISAPRES cuentan con un aproximado de 3 millones de afiliados. Sus representantes aseguran que la orden de la Corte los llevaría a la quiebra. Alegan que $1.400 millones equivale a más de 30 años de utilidades y 3 veces su actual patrimonio. El 2022 cerró con una baja de 5,3% de afiliados respecto a los datos de 2021, lo que implica que 173,000 usuarios se retiraron del sistema privado, según cifras oficiales de la Superintendencia de Salud. Los afectados ponen en duda el cumplimiento de las rebajas de precios y las devoluciones. Sumamos información a esta hora con nuestra corresponsal permanente en Santiago de Chile, Paola Dragni. Hola, Paola, adelante, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. Pues bueno, ya en la nota de contexto, la verdad es que explicaban muy bien un modelo que es muy difícil de comprender. De hecho, las personas migrantes que vienen a vivir a Chile, que tienen que comenzar a entender este sistema donde se supone que es un modelo integrado donde está el Fondo Nacional de Salud y las ISAPRES y que el trabajador o la trabajadora escoge dónde va a cotizar, ¿verdad? Si le alcanza para el sistema privado o si le alcanza para el sistema del Fondo Nacional de Salud. Pero lo cierto es que las ISAPRES nunca han tenido una voluntad, como muy bien ustedes lo explicaban, de participar en las decisiones globales a nivel país, de cómo abordar finalmente el tema de la salud. Entonces, este fallo de la Corte Suprema no solo es histórico, sino que también abre, por fin, y me atrevo a decirlo de esa manera, el debate profundo respecto de cómo vamos a administrar la salud en Chile. Esta tabla de factores que ustedes muy bien describían era arbitrariamente decidida por este sistema de ISAPRES que fue instaurado en la dictadura de Augusto Pinochet. Pero algo que es muy llamativo y que también ha salido a la luz en este debate que se ha dado es cómo, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en Chile, Carabineros, la Armada y, por supuesto, los militares no abandonaron los sistemas públicos ni de pensiones ni de salud. Ellos siguen con el modelo que podríamos decir irónicamente es el más socialista que existe porque es colaborativo y es contributivo. ¿Van a pagar las ISAPRES o no? Esta es un debate que se abre en los medios porque esto es, tienen que pagar un dinero que cobraron de forma irregular, tienen que devolverlo. Se han planteado distintas fórmulas, por ejemplo, que quienes cotizan en estos seguros privados pasen a ser accionistas de los seguros, ¿verdad?, de las ISAPRES. Entonces, seguimos pensando en la lógica neoliberal. Pero todo esto, para concluir, también se está dando este debate mientras, ¿verdad?, se está abriendo este proyecto de ley para, por lo menos en la atención primaria de salud, a hacer un modelo universal, la universalidad y donde se puedan atender absolutamente todas las chilenas y chilenos sin preexistencias de ningún tipo y sin estas tablas de factores que ponían las ISAPRES y que, por ejemplo, también a niños, niñas y adolescentes que tenían alguna condición especial eran rechazados, derechamente no podían tener acceso a la salud. Entonces estamos hablando de, la verdad, años, décadas de muchísimo abuso por parte de este modelo de salud que va a tener que decir en los próximos 6 meses cómo va a devolver ese dinero. Lo que vemos en todo caso, Pau, que va para el análisis en segundos, es que hay un problema estructural del sistema de salud que parte además proponía el presidente Boric en tiempos de campaña y que lo que vemos ahora con todo esto es que no se resuelve. Muchísimas gracias, Pau. Buenas noches. Buenas noches, Tati. Buenas noches. Para el análisis nos acompaña Hugo Gutiérrez, es defensor de derechos humanos, abogado, exdiputado y convencional constituyente. Nos acompaña de Santiago. Hugo, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. La Corte Suprema emitió este fallo en noviembre del año 2022. Habían 6 meses para que se pagaran más de 1.400 millones de dólares. Se extendió por 6 meses más. ¿Qué crees que es lo que ha pasado durante este tiempo? ¿Por qué las ISAPRES dicen ahora que es que no tienen el dinero si eso lo cobraron? Así que realmente lo deberían tener. ¿Qué crees que ha pasado? Bueno, mire, yo creo que las ISAPRES se han comportado de una manera bastante arrogante. Ellos tienen un usuario cautivo, son cerca de 3 millones de chilenos, chilenas que están en las ISAPRES. Saben que la bancarrota o la crisis de este sistema de salud privada va a traer aparejada una complejidad para todos estos usuarios de este sistema. Entonces, las ISAPRES no han titubeado en no buscar solución alguna. Ellos no son contribuyentes. Ellos dicen que si le hacen pagar la suma que determinó la Corte Suprema, ellos se van a la quiebra. Y que el Estado tiene que encontrarle la solución. Es así lo que han sostenido, que el Estado de Chile le tiene que encontrar la solución. Es decir, de una frescura que no tiene ningún asidero. Pero ellos siguen sosteniendo que es un problema del Estado y no es un problema de ellos. Y yo creo que aquí estamos frente a una diversidad de problemas. Primero que todo, como lo señala el presidente de Chile, que acá hay una resolución de la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de la República, y que ha señalado que en el plazo de 6 meses estas empresas, porque son empresas que lucran con la salud, consideran a la salud una mercancía, que es muy propio del modelo neoliberal, y que tenían que pagarle lo que a los usuarios, a los que le habían quitado sus recursos, porque hay que recordar de que el Estado de Chile, digamos que la Corte Suprema le hizo pagar 2 años de las deudas, no 10 años que deben. Y hay cerca de 1 millón de fallos en contra de las ISAPRES, que le fue diciendo permanentemente: tienen que corregir sus tablas de factores de riesgo, tienen que corregir sus tablas. Le dijo 10, 20, 100, 200, 1 millón de veces le dijo a las ISAPRES, y las ISAPRES no hicieron nunca caso. Se han portado de una manera totalmente irreverente, tanto con la Corte Suprema, que le dijo en reiteradas y múltiples ocasiones que corrijan las tablas de factores de riesgo, y nunca le hicieron caso. Y ahora la Corte Suprema dice que tienen que pagar, y ellos ya están diciendo que el gobierno no arregle el problema. Hugo, ¿y crees que cuando dicen que eso no corresponde? Sí, Hugo, cuando nos cuentas, y es esto, de hecho, en los medios de comunicación así lo ha planteado el presidente de las ISAPRES, que las aglutina a estas empresas privadas de salud que no tienen el dinero y que el Estado resuelva. ¿Será que lo que están esperando es que haya una especie de salvataje financiero, como lo hemos visto en distintas partes de nuestra América Latina y en Estados Unidos también hace muy poco, en la crisis de 2008-2009? Al fin de cuentas, el sistema financiero lo ponen en el Estado, pero además de la propia contribución, que es el impuesto de todos, en este caso de chilenos y chilenas. ¿Crees que es eso lo que están buscando, que el dinero que salga del gobierno? Bueno, a mí no me cabe duda que lo que está buscando esta empresa privada, que sin duda rentabiliza con la salud para ellos es una mercancía que en buena cuenta le permite tener utilidades exorbitantes en el negocio que ellos han tenido, y que lo que están esperando es que el Estado salve un negocio, es decir, que el Estado se siga comportando como un Estado subsidiario que aparece a salvar las empresas privadas, sobre todo estas empresas que son gigantes y son transnacionales, que salga el Estado de Chile a solucionar el problema, como lo con la crisis bancaria, con una serie de crisis que experimenta el sistema financiero, bancario, económico chileno, que al final del día quien se hace cargo de las pérdidas es el Estado de Chile, y de las utilidades, por supuesto, esas sí las reciben con los brazos abiertos las empresas privadas, pero no así cuando tienen estas pérdidas que deben ellos pagar. Y efectivamente, y se estuvo bien, ellos están esperando que el Estado les solucione el problema. Políticamente, ¿cómo ves esto en el Congreso? La semana pasada, partidos de oposición han presentado proyectos de ley para que las ISAPRES no paguen ese dinero, es decir, para que se incumpla ante otro poder del Estado
el judicial en su máxima instancia, que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo ves este panorama dentro del sistema político en el Congreso? Bueno, yo creo que los políticos chilenos han demostrado que son unos lacayos, unos sirvientes del poder económico, y sin duda las ISAPRES son parte del poder económico chileno. En consecuencia, ellos van a seguir buscándole una solución. Y de hecho, el mismo presidente de la República deja abierta una puerta cuando él hace la cuenta pública ahora, que ellos están abiertos a cualquier solución. Es decir, hay todavía unas posibilidades de que se pueda buscar un proyecto de ley, una ley que termine beneficiando a las ISAPRES o pagando no todo lo que deben, sino que una parte, y lo otro que corra por cuenta del Estado de Chile. Yo creo que entre el poder político y el poder económico le van a buscar una solución, lamentablemente, a las ISAPRES, a menos que la ciudadanía chilena haga una dura exigencia en cuanto a que las ISAPRES deben pagar, y no importa que al final del día estas empresas quiebren. Porque esa es la amenaza que ellos hacen. O nos pagan la deuda el Estado o quebramos. Lo que nosotros tenemos que decirles, quiebren, y el Estado tiene que asumir a todos esos usuarios de la salud, porque, claro, pero lo que pasa es que esos usuarios de la salud no se quieren ir a la salud pública porque la tienen estigmatizada como mala salud, cuando la salud en Chile hoy, por supuesto, está en mejor calidad de lo que era en los tiempos de la dictadura, y por supuesto no puede que no esté a nivel de la hotelería que ofrecen las ISAPRES, pero en cuanto a la calidad técnica es incomparable con respecto a la salud privada. Y en todo caso, lo que vemos con respecto a las ISAPRES, al sistema de salud privado, es realmente criminal. ¿Cómo escogen, por ejemplo, lo que decíamos en titulares, Hugo? La pregunta después del ejemplo es si esto se mantiene, si han acogido las normas que ha exigido la Superintendencia Nacional de Salud. No discriminar a una mujer porque está en embarazo y resulta entonces que debe pagar más durante el tiempo de su gestación, a diferencia, por ejemplo, de un hombre. Por supuesto, la mujer en las tablas de factores de riesgo, la mujer en estado, digamos, la mujer fértil, paga más que el hombre. Y no necesariamente tiene que estar en estado de gravidez, sino que solo la mujer la mujer fértil paga más. Los usuarios que tengan alguna enfermedad crónica también pagan más. Las personas de la tercera edad también pagan más. Pero la Corte Suprema fue categórica en decirle que esas tablas de factores de riesgo son ilegales, que no correspondían, que tenían que cambiarla, que tenían que alterarla, que tenían que modificarla, que tenían que corregirla. Y las ISAPRES no lo hacían, y no obstante los fallos, pero reiterados, imagínate, más de 1 billón de fallos de todas las cortes de Chile, diciéndole, corrijan las tablas de factores, y no hacían caso, nunca hicieron caso. La ISAPRES no le importó el Poder Judicial chileno y sus resoluciones, no le importó nada. Y ahora resulta que tampoco le está importando que el plazo que se le dio al Ejecutivo para que busque una solución para intimarle el cobro y que tengan que pagarle, devolverle los dineros a los usuarios, a los cotizantes de ISAPRES. Y tampoco, por supuesto, quieren someterse ni siquiera a la ley que dicta el presidente de la República junto con el Congreso, que los inste a pagar lo que le debe a sus usuarios. Claro, lo que estamos viendo entonces el escenario es que están buscando una salida política con los aliados directos de las multinacionales, empresarios y con su rostro con políticos y políticas dentro del Congreso. Ahora, esto, Hugo, evidentemente plantea un problema estructural en la salud de Chile. Al inicio del gobierno, el presidente Boric prometía realizar una reforma estructural al sistema sanitario, eliminar gradualmente las ISAPRES, convertirlas en seguros complementarios de salud. Prometía Fondo Universal de Salud para financiar atención de salud en centros públicos y privados. ¿Qué pasó con esto? Bueno, lo que pasó fue que todo lo que prometía Boric estaba contenido en la propuesta de nueva Constitución Política 2022, la que fue rechazada por el pueblo justamente porque tuvimos un presidente como él mismo, que en vez de haber tenido el coraje y la decisión de haber apoyado decididamente una propuesta constitucional que contenía todo eso que él había planteado al país, de hacer una reestructuración verdadera, fondo de la salud,
de la salud en Chile para garantizar de que quien debe proveer la salud es el Estado de Chile y no los privados. Bueno, todo eso quedó en nada, producto que el mismo presidente Boric no fue capaz de tomar decisiones claves al momento de dar su apoyo y respaldo a esta propuesta constitucional que iba a llevar por delante un cambio significativo en el derecho humano a la salud de los chilenos y chilenas, y que no se pudo llevar adelante justamente porque se rechazó la propuesta de nueva constitución política que contenía justamente este derecho social contenido en alguno de sus artículos, que era garantizar por parte del Estado chileno el derecho a la salud de todos los habitantes de la República. Pero eso no ocurrió. Todo esto es realmente muy lamentable porque quienes sufren son chilenos y chilenas que esperan sin duda un buen sistema de salud, y muchos de ellos que votaron también por la promesa del presidente Boric. Hugo, muchísimas gracias por este análisis. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, un avión usado en los vuelos de la muerte durante la dictadura de Videla fue hallado en Estados Unidos y será repatriado al país el próximo sábado. Desde esa aeronave, en 1977, fueron arrojados con vida al mar 12 personas, entre ellas 3 madres de Plaza de Mayo. Se trata de un proceso de memoria que destacamos al volver en la noticia. En noticia estaba Argentina. Este sábado el país repatriará desde Estados Unidos el avión Esquiván utilizado durante la última dictadura cívico-militar como instrumento de desaparición y exterminio en los llamados vuelos de la muerte. Vamos a ver los detalles. El plan es que el avión retorne volando desde Estados Unidos hasta el aeroparque Jorge Newbery en la ciudad de Buenos Aires. Es una pieza importante para la reconstrucción de la memoria histórica argentina. Fue el avión de la prefectura Skyvan PA-51, utilizado durante la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, en los llamados vuelos de la muerte, desde donde el 14 de diciembre de 1977 arrojaron con vida al mar argentino a un grupo de 12 personas, entre ellas 3 madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, María Esther Balestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, las monjas francesas Alice Domon y Leonid Duquet, y otros 7 militantes que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz. En esa parroquia se congregaban para trazar la búsqueda de sus parientes desaparecidos. De acuerdo con un artículo de página 12, el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, los secuestró entre el 8 y el 10 de diciembre, los trasladó a un campo de concentración, los torturó y finalmente ejecutó el vuelo de la muerte. En 2005, el equipo argentino de antropología forense logró identificar los restos de varias de las víctimas. Habían sido encontrados en las costas entre diciembre de 1977 y febrero de 1978 y enterrados en un cementerio. Sobre los aviones utilizados como instrumento de exterminio, nada se supo durante mucho tiempo. Algunos fueron destruidos y otros vendidos a empresas extranjeras. En 2010, la periodista Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA, y el fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo encontraron el PA-51 en Fort Lauderdale, Florida, y con él las planillas de vuelo. Luego, el Estado pudo determinar fecha de vuelo y quiénes lo tripularon. Además de las 12 víctimas, viajaban 2 pilotos y 2 copilotos. Solo 2 fueron condenados a prisión perpetua y uno llegó con vida a la confirmación de su sentencia. Ahora,
el avión pasará a formar parte de las exhibiciones del Museo de Memoria ESMA, afirma el ministro de Economía Sergio Massa, que quedará como fiel testigo para estas y para las futuras generaciones de una de las épocas más oscuras de la historia argentina, recordando la importancia de mantener vivo el reclamo de memoria, verdad y justicia, una verdad que la extrema derecha pretende desconocer, o peor, borrar de la historia. Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. El macrismo utiliza el término de guerra sucia para referirse a la dictadura militar, la vía para instalar la narrativa de que fue una época de enfrentamiento bélico y no de terrorismo de Estado. Sin embargo, la Fuerza Nacional por la Memoria y la Búsqueda de los Desaparecidos es mucho más poderosa que esa narrativa política. Vamos a conocer más acerca de lo dicho hoy por el ministro de Economía, Sergio Massa, que pone además el acento en esta historia que les hemos contado. Nos acompaña para ello Luciana Bertoy, ella es periodista de Página 12, quien escribía el artículo para este diario argentino, nos acompaña desde Buenos Aires. Luciana, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo se hila toda esta historia para explicarla, para que el público en Argentina, fuera de tu país, entiendan un hecho que sin duda reviste mucho dolor, muy dramático, pero que es parte de la memoria histórica que ustedes como argentinos y argentinas han decidido mantener? Primero deberíamos decir que la dictadura argentina utilizó como uno de los métodos de exterminio los vuelos de la muerte y de esta práctica había algunas menciones durante la misma dictadura, pero particularmente a partir del año 1995 esto quedó acreditado con la confesión de uno de los integrantes de la Armada Argentina que participaban de los vuelos. No solamente fue la Armada Argentina o la Marina la que implementó este tipo de mecanismos, sino también el Ejército. Esto se ha ido acreditando en distintos juicios que se fueron llevando adelante. En este caso estamos hablando de un avión que era parte de la Prefectura Naval Argentina, una fuerza de seguridad que entonces dependía de la Armada, y que ponía todos sus aviones a disposición de la Armada para terminar desapareciendo a las personas que estaban secuestradas en los campos de concentración de esta fuerza. Particularmente este avión no sabemos si se pudo haber usado en otros casos, seguramente tuvo otros vuelos, pero la justicia argentina pudo acreditar fehacientemente que el 14 de diciembre de 1977 este avión despegó a las 9:30 de la noche desde el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires con un piloto, 2 copilotos, un mecánico y con 12 personas que habían sido secuestradas, como ustedes bien contaban. Después de reunirse en la iglesia de la Santa Cruz, que es una iglesia de la ciudad de Buenos Aires, hacían estas reuniones porque estaban buscando a sus familiares desaparecidos. Y en este grupo fueron secuestradas la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Vicenti, otras 2 integrantes de esta asociación, Esther Balestrino de Cariaga, Mari Ponce de Bianco, las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. Todo esto generó una reacción internacional impresionante en el año 77, lo que aceleró para el grupo de tareas de la Armada la decisión de desaparecer a este grupo. Lo que se pudo reconstruir es en gran parte por el testimonio valiente de los sobrevivientes que contaron haber estado con las madres, con las monjas, con el resto de los secuestrados de la iglesia de la Santa Cruz, que los vieron en la ESMA, que es
probablemente uno de los campos de concentración más grandes de la Argentina, uno de los más emblemáticos, que los vieron allí hasta el 14 de diciembre del 77. Los miércoles eran los días en los cuales se efectuaban los traslados, como denominaban, era un eufemismo que usaban los represores para referirse a los vuelos de la muerte. Y bueno, después se pudo acreditar que este vuelo existió, que partió desde el aeroparque, y en el año 2005 se lograron encontrar los cuerpos de las 3 madres, de una de las monjas, de Leonie Duque, y de otra militante, Ángela Aguad. Todo esto permitió hilar para la justicia argentina los secuestros con la práctica de los vuelos de la muerte y después el enterramiento de los cuerpos sin identificar, ¿no? Esto es un poco el marco en el cual se hace este anuncio, que es algo en lo cual se venía trabajando desde hacía mucho tiempo, porque era un pedido básicamente de las víctimas. Quienes motorizaron el pedido de la repatriación son las hijas de 2 de las madres, Cecilia, la hija de Azucena Villaflor, y Mabel, la hija de Esther Cariaga, junto con alguien que seguramente ustedes conozcan, que es una referente del movimiento de derechos humanos, que es Tati Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ellas 3 venían pidiendo al gobierno que bueno, trajera de vuelta este avión para que quede como una prueba material del exterminio, ¿no? Porque hasta ahora siempre ha sido muy difícil reconstruir el minuto final sobre qué hicieron los perpetradores con sus víctimas, sobre todo porque los vuelos de la muerte estaban planeados para que los cuerpos no pudieran ser encontrados. Claro, bueno, en este caso los cuerpos aparecieron en las playas, fueron identificados después gracias al trabajo del equipo argentino de antropología forense. Se pudo identificar el avión y ahora el avión va a volver, va a quedar como una prueba material de lo que fue el horror de la dictadura y también como un emblema del nunca más, ¿no? Porque me parece que tanto las víctimas como el gobierno nacional tienen la idea de hacer pedagogía, que esto no vuelva a suceder y que las nuevas generaciones que no, por suerte, no saben de estos temas, vean en esto, se pregunten, escuchen y sepan qué es lo que pasó. Sí, te decía que, claro, lo que se buscaba era no dejar rastro. Y ahora con esto, para aquellos negacionistas, que por fortuna es una minoría que además se alinea políticamente hacia la extrema derecha, pues se les recuerde de una manera física. Pero preguntarte además acerca de la justicia y quienes han actuado contando algunos de los hechos, que también llama la atención, porque bien recordemos, Luciana, que los militares, que los represores han dicho muy poco, es una decisión de silencio colectiva. 2 pilotos condenados, Mario Daniel Arrú y Alejandro Domingo de Agostino. Entendemos que uno de ellos aún está con vida. ¿Hay alguna expectativa, alguna esperanza de que siga entregando información? D'Agostino no dio información. El único de los pilotos, el único tripulante, no era un piloto, sino un tripulante de los vuelos de la muerte que dio información, fue Adolfo Silingo en el año 95, al periodista Horacio Barbisky. Lo que fue un parteaguas para el proceso de verdad y justicia, ¿no? La confesión de Silingo ayudó a emprender nuevas búsquedas de verdad y de justicia en el país, ¿no? En ese momento, sobre todo, particularmente porque estaban vigentes las leyes de amnistía y los indultos, ¿no? Las amnistías que habían sido aprobadas durante el gobierno de Alfonsín y los indultos otorgados por Carlos Menem. Así que la confesión de Silingo funcionó como podríamos decir, un acelerador de todo un proceso que seguía reclamando saber qué había pasado. Esto influyó en que comenzaran los juicios por la verdad, que era sentar, hacer un juicio, incluso aunque no se pudiera condenar, punir a los responsables.
Después sí hubo algunas declaraciones, por ejemplo, ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que hacían menciones sobre los vuelos de la muerte. Particularmente en este caso, por ejemplo, en el año 84, hubo una carta anónima firmada por la oficialidad joven y no corrupta de la prefectura, que envió una nota identificando a algunos agentes de la prefectura que habían estado comprometidos con la represión. Y, por ejemplo, mencionaban al que era el jefe de los pilotos que pilotearon este Skyban, ¿no? Pero, como vos bien decías, la verdad es que la regla ha sido el silencio. En los juicios no han hablado los pilotos. Hay una expectativa, sí, para que se expanda, para que la justicia investigue, por ejemplo, a quienes más integraban la división de aviación de la prefectura, ¿no? Porque tenían jefes, estos pilotos, había gente que proveía los aviones, gente que las registraba, había mecánicos que participaban de los vuelos. Esa es la expectativa. Después hubo un juicio que culminó el año pasado sobre vuelos de la muerte en Campo de Mayo, que se acreditó, por ejemplo, que la estructura de aviación del ejército era responsable por la salida de los vuelos desde la mayor guarnición militar de la Argentina, ¿no? Proceso de memoria que si lo revisamos pues queda mucho por saber, pero que también se hacen grandes esfuerzos por avanzar en él, en memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Luciana, muchísimas gracias por contárnoslo. Buenas noches. Por favor, buenas noches. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.